All right, and let's get to the PPT. Vayamos a las diapositivas del PowerPoint. The kingdom of God. El reino de Dios. Amén. Kingdom of God. Amén. Qué What an cosa tan important thing. importante. I'm gonna say some Voy a shocking decir things algunas today, cosas okay? impactantes aquí hoy. Especially ¿De acuerdo? very shocking Especialmente things cosas muy to Christians. impactantes para los cristianos. To Christians. Para los cristianos. You know, we're New Saben, Testament somos Christians. cristianos del What Nuevo does it mean to be Testamento. ¿Qué Christian? It means significa be ser of cristiano? Christ. Significa ser de That's what Cristo. it means. Eso es lo que significa. Okay. So are we ¿Somos Christians? nosotros Of course we're cristianos? Christians. Por We're supuesto of que somos Christ. cristianos, somos de belong Cristo, to Christ. pertenecemos a Our life Cristo, revolves nuestra around vida Christ. gira en torno a So in Cristo, that sense, así que en ese are sentido we part somos of a cristianos. Christian ¿Somos religion? parte de No. una religión cristiana? No. Okay. Jesus didn't come to Jesús build no a vino a religion. More construir on una that religión, later. hablaré de eso más tarde. Okay, but let's look at the kingdom Pero of God. veamos el Let's look reino at de first Dios. today. Miremos primero Matthew hoy en 6, I Mateo believe. Let's 6, go to our first scripture. nuestra primera escritura. Okay, I have control here. Thank you. Matthew 6, Mateo and 6, 31 to 30. Let's read 31 a together. 32. Veamos Therefore, juntos. take Así que no no se thought, preocupen saying, diciendo, what shall we eat? ¿qué comeremos? Or, what shall we ¿O qué drink? beberemos? Or ¿O wherewithal con shall qué we be nos clothed? vestiremos? For after all these Porque things los do the gentiles Gentiles seek. buscan todas estas For your cosas, heavenly pero Father vuestro Padre knoweth Celestial that ye sabe have que tenéis need of necesidad all de these todas things. estas cosas. But seek ye Mas first the buscad kingdom of primeramente el God reino de Dios and y su righteousness, justicia, and all these y things todas shall estas be cosas added os unto serán you. añadidas. This is when, they're Esto es worrying cuando, about, ya saben, being se estaban clothed. Jesus says, preocupando por estar oh, vestidos y God Jesús takes care dice, of the birds, bueno, the lilies Dios of cuida the los field. pájaros, los lirios del campo, Remember etc. this? ¿Recuerdan esto? So he's saying, don't Así que worry está about those diciendo, things. no te What did he preocupes say? por He esas said, cosas. seek ye first ¿Qué the dice? kingdom of Él God dijo, busca primero el reino de Dios and y God's righteousness la and his justicia de Dios righteousness, y su and justicia, all these things y shall be todas added estas unto you. All those cosas things that we se worry os about serán will be añadidas. added unto you. This is not a prosperity gospel. Todas estas cosas los... Okay. No se This preocupen, is serán not a añadidas. religion. Este A no lot es of, un a lot, a evangelio lot de of the prosperidad. modern Está bien, teachers, esto no es una a religión. lot Muchos of, de los maestros modernos, televangelists muchos or de los people preaching, teleevangelistas o personas que quote, the predican, gospel, are entre teaching a comillas, el prosperity evangelio, gospel. están You enseñando believe un in evangelio de Jesus, you prosperidad. do Dicen, alms and cree tithes en in the Jesús, church, da and limosna you're going to y make a lot of diezmo money. y a la iglesia y harás mucho dinero. Right? You do this to Haz Jesus esto and por you sing Jesús praises, y and canta if you go to alabanzas. this event Si and vas this a este event, evento you're o going a to make otro, money. van Then a you're going to ganar get dinero y rich, luego and se van a hacer this is the prosperity ricos, gospel. etc. Este es un evangelio de prosperidad. So this is really Por a lo false tanto, gospel realmente that is este evangelio around in the falso está Christian world. alrededor del mundo cristiano. We see it with some of Lo the vemos biggest con algunas churches, de las iglesias It's más all about grandes. Se self-help. It's trata all de about, autoayuda. you believe Se in trata Jesus, de usted, you make money. sabe, usted cree en You're going to Jesús, be usted blessed. ganará dinero, será You're going to be bendecido. blessed that way. Vas a ser bendecido de esa manera, ¿de acuerdo? So it really Por lo is, tanto, again, realmente a es type of de nuevo un religion. tipo de religión. This is the same Esto es lo in mismo en los appeasement estilos de styles of religion, where apaciguamiento de you las religiones, give donde offerings tú to das a ofrendas a deity, una whether it's deidad mountain o al dios de gods, la or you give montaña, o appeasement se to dan the earthquake apaciguamientos god, al the dios del wind god, terremoto, al dios and del you have viento, safety y usted from obtiene a natural cambio seguridad de calamity. calamidad These natural. this is real. No estoy inventando esto, When I was son in reales. Tibet, Cuando estaba en okay, Tíbet, literally at each literalmente en cada mountain, montaña, see, people vean, la don't gente no understand, even entiende, in Tibetan incluso en el Buddhism, they budismo don't understand tibetano it. no lo entienden. They just think Dalai Solo Lama's piensan que cool. el They see Dalai the Lama monks es in the red robes, genial y ven a oh, los this is so monjes vestidos exotic. con ropas rojas y piensan, oh, se ven exóticos. I've been to He Tibet, estado en folks. Tibet, amigos, Okay, and in y en Tibet, Tibet there's different hay mountains. diferentes montañas. Every single Cada mountain has montaña all tiene these todos estos mountain spirits, espíritus de montaña which people que la are gente está appeasing and apaciguando y offer food ofreciendo to. comida. It's Es shamanism. It's chamanismo, really es a una strong fuerte form of forma de shamanism. chamanismo que hay allí. But Jesus says, Pero "Seek ye Jesús first the dijo, buscad kingdom, His primeramente el righteousness, reino all these de things shall be y added su unto you." justicia, y todas This is estas cosas os interesting in serán the context of añadidas. what Esto es happened. interesante en el contexto What de lo que happened after pasó, Father's de lo que passing. sucedió después de la muerte del You Padre. see, why Ven, is it so ¿por qué hard es for tan people to difícil see para the la truth? In gente fact, ver we la know verdad? a lot De of hecho, people do sabemos see que the mucha truth. gente ve la verdad, But they don't pero come no out salen for fear. por miedo. What do they fear? They ¿A qué fear, temen? well, Bueno, they may temen a lose perder their su money. dinero. They may lose what they're Pueden eating, perder what lo they're que están drinking, comiendo, lo que how están they're clothed, how bebiendo, they're gonna clothe their cómo van a family. vestir a su They may familia. lose Pueden their life perder la stream, corriente de sus vidas, which they la believe cual creen comes que from viene del money dinero or from a o de salary. un salario. They don't realize if No they se dan were cuenta que honest si eran and personas honestas y honorable and honradas y virtuous virtuosas, people, and even though y they aunque left a dejen fraudulent a una organization like organización that, God fraudulenta would como esa, provide them Dios les a proporcionará better un place where they lugar could be mejor donde honorable puedan ser and still make honorables a living. y seguirse ganando la vida, Right? ¿verdad? You don't have to No tienen become que a convertirse
conviertes en una to make prostituta money. para hacer dinero. You can still make Usted money todavía puede ganar dinero de diferentes maneras, your honor. manteniendo su honor. Amén. So this is Así que really, esto es realmente muy very pervasive. penetrante. It's not only No es at solo Jesus' en el tiempo time. de We Jesús. see this too También with lo the vemos people con la gente in en the el middle. Remember we medio. talked about the Recuerdan que breakdown hablamos del between the third, and the desglose third. entre el There's tercio, really del one tercio third y el that is tercio. Hay realmente un openly tercio or de personas que secretly está supporting abiertamente o secretamente sanctuary. apoyando al santuario.
Luego hay un tercero en el medio que está vacilando y sentado en la valla y yo, ok, ¿qué lado va a ganar? Voy a saltar al barco de cuando ese lado gane. No estoy bromeando. Algunas personas en Asia dicen que literalmente han dicho eso a otras personas. ¿Está bien? Como, oh, no, no, todavía tenemos tiempo. Si Hyunjin gana, entonces saltaremos a su carro. Así que se basan en el poder. Seguirán a cualquiera que tenga poder. ¿Está bien? Seguirán a cualquiera que tenga dinero. Eso es lo que ellos piensan que es ganar. No ser virtuoso, no ser honorable, no tener integridad, no estar parado por su padre. Nada de eso. Es quien tiene más poder, quien tiene más dinero. Entonces, ¿qué te dice eso sobre ese tipo de personas? Y luego tienen el último tercio que está siendo pagado activamente y o su negocio u organización o algún tipo de cosa está relacionada y de cual está recibiendo beneficios. Usted podría tener a alguien ya jubilado, pero su hijo o su hija puede estar trabajando y recibiendo salarios y no quieren comprometer eso. ¿Ven? Beneficio directo o indirecto de los recursos. Así que estas son las personas que quedan. Ahora no podemos confundir los eventos aquí, porque mucha gente viene a eventos, pero no apoyan la organización. Así que eso es lo que vemos con la Federación de Familias al colapsar, y su corrupción interna y las luchas internas y toda la cultura de fingir, oh, no hay conflicto aquí, se rompe. Y la gente cada vez más puede ver a fondo. Así vemos que el medio de un tercio comienza a alejarse de ello. Por lo menos deja de apoyar financieramente. Así que ahora están tratando de correr un comercio de esclavos, tratando de esclavizar a los miembros japoneses, con ahora un tercio de la gente, sobre la que luego tienen que aumentar los impuestos sobre esas personas, para sostener sus jerarquías decrépitas y totalmente malignas, que son miles. Por ejemplo, en Japón hay más de 1000 personas en su personal remunerado. Por lo tanto, la carga sobre el tercio restante en realidad se queda allí puramente por dinero y poder. Puramente por ello. Ni siquiera quiero pensar en otra cosa, puramente por dinero y poder. Esos últimos tercios no contribuyen, apenas han contribuido. Quizás donaron un poco y dijeron, bueno, sí soy una buena persona. Nunca contribuyeron, como los japoneses. Diré eso. Nunca. Ni cerca. Y nunca lo harán porque tan pronto como los impuestos se elevan para ellos en ese lado, entonces tendrán quejas. Tal vez esto es malo, ya que tengo que hacerlo. Ahora, ya saben, son solo parásitos comunes y totalitarios. Es una clase parasitaria, así que el último tercio es una clase parasitaria que se queda allí tratando de alimentarse y existir parasíticamente de esta carcasa de descomposición. Por lo que vemos que esto sucedió en realidad, cuando tuvimos que decir no. Ya saben, a veces ustedes tienen que decir no. No es una alegría para mí y Kugjinim y hablar y decir a la gente honestamente, ya saben, para decirle a nuestra madre honestamente que lo que estaba haciendo estaba mal. No, fue divertido hacerlo. Si usted está luchando por la libertad, digamos que toda su familia ha estado luchando por la libertad y saben que su padre ha estado tratando de hacer la paz en el mundo real donde la gente pueda ser libre y tener la responsabilidad de sus acciones. Y se está moviendo en esa dirección y de repente su madre sale y dice, soy comunista y ahora todo el mundo debería ser socialista. Ahora todavía amas a tu madre, pero tienes que decir no, tienes que ir en contra de ella. No puedes estar con los luchadores de libertad durante 50 años y ahora decir que eres un socialista y esperar que todo el mundo siga. Es honorable decir, no debemos seguir por ese camino. No debemos terminar como los dictadores, ¿verdad? Así que hay momentos en la vida en los que tienes que pararte por la integridad, tienes que pararte con honor, tienes que pararte por la virtud, tienes que pararte por la bondad. No es conveniente, es muy pesado y molesto y te persiguen por ello.
Vas en contra de todas las mentiras de la política correcta, pero usted tiene que hacerlo a veces. Hay veces que tienes que hacerlo. Así que Dios dice, buscad primeramente el reino y su justicia, porque su justicia es perfecta y todas estas cosas os serán añadidas. Dios encontrará un camino, una manera, una forma. Quiero comenzar también con Chon Sung-kyo. Antes de entrar en las otras cosas, rápidamente, porque tenemos algunas noticias muy interesantes que han salido la semana pasada. Dios es el Padre absoluto, Padre verdadero, absoluto, y el verdadero Padre único, inmutable y eterno. La justificación a través de la asistencia significa la era de la realización del reino de los cielos. Es la vida cotidiana. Muchas veces puede llegar a ser una práctica religiosa y se convierte en una forma de hinduismo. Puede convertirse en una forma de animismo. Puede convertirse en una forma de chamanismo. Oh, por favor, oh dioses, no se enfaden conmigo y te ofreceré este arroz y por favor no dejes que nuestros hijos mueran en la tormenta o por favor no dejes que un rayo caiga en nuestra casa. Ahora solemos pensar en el mundo moderno, es decir, solo los paganos lo hacen. Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Está bien? Soy santificado, soy santo, soy justo por la sangre de Cristo, por la sangre del Señor. No dejes que me caiga un rayo. Señor, permite que mi salario incremente. Por lo general pensamos que solo los paganos lo hacen, pero cuando nos fijamos en las formas modernas del cristianismo son tan culpables de hacerlo también. Se ha convertido en una religión y no en relación con el Rey. Y esto es lo que el Padre estaba hablando. Ahora, más allá de la edad de la oración y en la era de la atendencia. Porque esto es ahora donde usted está viviendo con Cristo. Si estoy viviendo con mi esposa, si estoy viviendo con ella, no le estoy rezando a ella. No es así. No le estoy orando a que apacigüe algo. Tengo que vivir con ella. En la era de la tendencia estamos atendiendo a Dios. Estamos viviendo con Dios. Estamos reportando a Dios. Estamos diciéndole lo que estamos haciendo, nuestros pensamientos. Nuestro mundo interior, estamos hablando con Dios. Esto es lo que significa toda la oración en nuestros propios nombres, reportando en nuestros propios nombres. En realidad, no orando, estamos reportando en nuestros propios nombres. Padre, esto es mi corazón, Padre. Estamos reportando a Padre. No se trata de religión, sino de cultivar una relación. Si voy a ir a Nueva York con mi instructor en Jiu-Jitsu, ¿de acuerdo? Voy a decirle a mi esposa, mami, tengo que ir a entrenar. Y por supuesto que me gustaría que viniera conmigo. Pero voy a decírselo, voy a informarle, porque vivo con ella, estoy en una relación con ella. Es lo mismo con Dios. Por lo general solo oramos a Dios, simplemente pedimos a Dios cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, etc. Eso no es una relación, es una religión. Necesito que me des algo, dulce papá, gran espíritu, o como quieras llamarle. Es paganismo. Jesús estuvo aquí para construir relaciones, no una religión, así que Él estuvo aquí para construir relaciones reales con personas vivas y Él era un hombre vivo en quien Dios estaba morando, en la plenitud de la naturaleza de Dios. ¿Está bien? Así que es de esto de lo que el Padre está hablando. Ahora recuerdan que después de que el Padre falleció, la madre Han hizo lo que llamamos una cosa de atendencia. Ella estaba comiendo comidas diferentes. ¿Recuerdan eso? Estaba comiendo diciendo que estaba atendiendo al Padre por 40 días o lo que sea. Bueno, y al mismo tiempo, ella ya había creado los comités para destruir el trabajo del Padre. Por lo tanto, externamente, estaba mostrando a los miembros, estoy atendiendo a Padre, estoy comiendo estas comidas con él, con Kim Hyuna. Las comidas están especialmente preparadas, los cientos de personal en el palacio está muy ocupado. Vean, la religión tiene que siempre intentar y fingir que siempre está ocupado, cuando en realidad no están haciendo nada. No están haciendo nada.
Así que esta actuación se llevó a cabo al mismo tiempo en que ya se había creado los nuevos comités y ya se habían hecho los cambios, las nuevas escrituras ya se habían creado. No es así como honras una relación con alguien. Esa es una farsa, es un espectáculo público. Cómo usted realmente honra a alguien es preservándolo, honrándolo, guardando su legado, guardando sus deseos vivos. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. No demuestras respeto y honor haciendo lo que quieras hacer. Haces lo que Dios quiere que hagas. Hágase tu voluntad. Así que esta es la diferencia entre religión y relación. Miren a la federación fraudulenta. Es totalmente una religión. Se han convertido en los más religiosos. No puedes decir nada de ellos. Y no puedes criticar a ninguno de sus sumos sacerdotes. ¿Cierto? Porque son ontológicamente mayores, grandiosos. Esto es lo que, por supuesto, Jesús estaba agrediendo. Él estaba atacando esto. De hecho, Jesús tenía más problemas con los religiosos que con los pecadores. ¿Sabía usted eso? Jesús invitó a todos los pecadores. Pero adivinen a quién él constantemente atacó y atacó a la gente religiosa. A la gente religiosa. Ahora, cuando pensamos en las personas religiosas, estamos pensando en los fariseos, en los judíos ortodoxos, o tal vez, ustedes saben, en los hindúes, son cosas como estas. Pero miren a los cristianos. Miren a los cristianos. Usted es un metodista, usted es un bautista, usted es un luterano, ustedes guardan sus tradiciones que no están en ninguna parte en la Biblia. Eres pentecostal, tienes esta o aquella regla, no está en ninguna parte de la Biblia. Tienes que hacerlo, eres un anglico, eres católico, todas esas cosas. Tienes esto, porque tienes que hacerlo. Bueno, porque ya saben, de lo contrario voy a ser despedido. Así que tienen toda una cultura y sistema en la cristiandad donde los pastores están predicando, pero están tan vacíos. Están deprimidos después de predicar. Están tan deprimidos, de hecho, tienen que promover una religión y no pueden promover a Jesús. Porque si la Biblia supera sus prácticas, bueno, entonces ahora tendrán problemas con la jerarquía de la iglesia metodista, o tendrán un problema con la jerarquía de la iglesia luterana, tendrán un problema con la jerarquía anglica o la jerarquía católica, etc. Se convierte en religión y no en relación con esa persona. Eso es lo que es tan único acerca de Cristo. ¿Lo ven? Todos los otros dioses en los panteones de otras deidades desean que usted se relacione con ellos como un dios, como alguien que está totalmente separado de usted. Tienes que apaciguarlos. Tienes que hacerlos calmar. Tus oraciones y peticiones tienen que aliviar su estrés. ¿Verdad? Cristo fue opuesto, dijo, echad sobre mí, echad vuestras cargas, vengan los que tienen cargas pesadas. Vengan los que tienen un yugo alrededor de su cuello, vengan, ¿verdad? Y en ese mundo de Palestina y Jerusalén hace 2000 años, se puede ver que había una tremenda religión. La religión era la ortodoxia del día. Es como obtenían respeto. Ya saben, muchas personas que no piensan terminan arrojando su respeto hacia ellos.
Saben, incluso lo vi cuando yo estaba entrenando en el budismo y no fui crítico de ello. Todas las prácticas, como las miles y miles de inclinaciones o los cientos y cientos de horas de meditación o el no dormir y todas estas condiciones, etcétera, para tratar de convertirse en un ser perfecto o que ha alcanzado el estado no dual de iluminación, que por supuesto podemos fácilmente identificar como relativismo. Incluso cuando estaba entrenando allí no era consciente de ello, porque al estar haciendo estas cosas, la gente te alaba, te ven como santo, incluso en el mundo budista. Así que no solo obtenía respeto de nuestros miembros de la Federación de Familias, sino también en el mundo budista. Wow, el muchacho del Reverendo Moon está haciendo todas estas prácticas budistas. Oh, bueno, sabes, estábamos muy cerca del mundo budista coreano. De nuevo, pero eso no es lo que Dios vino a traer. Hay más de 10.000 religiones que están tratando de apaciguar más de 10 millones de dioses. Dios no vino para agregar uno más al pastel. Él vino a hacer un nuevo pastel, lo cual es una relación con Él. Pero ¿qué pasó? Vemos por supuesto que Padre creó la realeza. La Madre Han se opuso a eso, rompió la realeza. Se puso como el nuevo rey. Vemos el detronamiento. Ella comenzó a sentarse en el trono del Padre. Así que todas estas cosas que hemos visto, también su teología comienza a reflejar sus acciones. Así que vimos en las enseñanzas, ellos comenzaron a poner a Eva en la posición de sujeto, como allí mismo, como en el fondo. Lo hicieron de nuevo, también empezaron a cambiar la neutralidad de género, ¿verdad? Género neutral. Queremos ser postmodernos y queremos estar de moda. Y queremos ser inclusivos, ¿no? Así que vimos este tipo de cosas. La corona del padre en ninguna parte se veía. La Madre Han poniendo su propio nombre, solo su nombre en los anillos de matrimonio, ¿verdad? La verdadera madre es en realidad Dios y el verdadero Padre están dentro de su vientre. Así que esta es la verdadera última teología del vientre, que te garantizo que siempre conduce al comunismo, 100%. Toda cultura que promueve la teología del vientre irá al comunismo totalitario, porque tienen que mantener a toda la población en el útero. Tienen que mantenerlos seguros y a salvo, mantenerlos en el vientre. El problema es que con eso es que si está en el vientre demasiado tiempo, mueres. La cultura muere, la gente muere, la madre muere. ¿Cómo se crean sociedades poderosas? No es por mantener a la gente en el vientre. Crean poderosas culturas liberándolos del vientre, permitiéndoles desarrollar su energía poderosa, sus talentos, su creatividad, masculinidad, feminidad, permitiéndoles desarrollar estas cosas, ¿verdad? Potenciándolos, reforzándolos, enseñándoles a convertirse en seres humanos poderosos, enseñándoles el derecho de autodefensa. Estas son las cosas que empoderan a la gente, te hace más fuerte. Estos son los instintos que permitieron a todos nuestros antepasados prosperar durante milenios, ¿verdad? No los débiles, no los socialmente diseñados, vegetados, gente digital que vive en tierras de fantasías, ya sea en los videojuegos o televisión o dramas románticos. Bajo el liderazgo de la Madre Han, vimos que las escrituras del verdadero Padre fueron realmente redactadas hasta el 80%. El Chonsongyo, el himno nacional fue sustituido, el juramento de la familia, cambiaron los votos de la bendición, cambiaron el monoteísmo al liteísmo, se excluyó el principio divino de cosecha. Bueno, después lo incluyeron de nuevo. Pensé que el documento era del Dios eterno e inmutable, pero como forces legal action, etc., lets her leave her position, left her position as obedient.
Dejó su posición como objeto obediente, no sujeto, proclamándose a sí misma como Dios, hija unigénita, deshonrando al Padre verdadero, etc. Así que lo hemos visto. Les he dicho a muchos de ustedes aquí hace 3 años, públicamente tal vez hace un año, a todo el mundo, y les dijimos que ella cree que ella es el Mesías. Se los dijimos. ¿No se los dijimos? Se los dijimos. Y después ella comenzó a hablar esa teología en el 2015 de su propia boca. De hecho, ahora cada vez que habla de esa teología, cada vez que habla. Así que esto no es algo aislado, donde alguna persona de bajo nivel de gestiona o alguna secretaria hizo algunas erratas. Esta es la teología esencial para ella, que está siendo muy evidente. Incluso ahora las 36 parejas recuerdan que fueron llamados hace apenas un mes al palacio porque el señor Yu firmó esa disculpa y fue bendecido. Recuerdan que eso era una educación especial y todo eso. Bueno, incluso el liderazgo de 36 parejas vio que ella es la que cree esto. No son los teólogos, no es Kim Hyuna, no es otra persona. Ella es la que cree esto. Ella es la única, ella es el comienzo de la herejía. Ella es la creadora de la herejía. Siempre están tratando de decir, no, es alguien más. No, es ella. Ella es la que cree esto. Esta es la razón por la que tuvimos que estar en contra de ella a pesar de que es nuestra madre. ¿Entienden? Tuvimos que estar en contra de ella y decir, no, no podemos apoyarte haciendo esto. Porque a nosotros apoyarte haciendo esto nos afectará profanando a Padre y no lo haremos. No haremos eso. Puedes darnos dinero, puedes darnos poder, no lo necesitamos. No vamos a profanar a nuestro Padre. Así que, por supuesto, la afirmación de la hija única unigénita, que los 2000 años de la historia cristiana fueron para la hija unigénita, etc. Aquí menos arriba. Toda la providencia del cielo era para la hija unigénita, etc. Después empezó a hacer esas afirmaciones. Ella lo hizo de nuevo el 12 de diciembre y en otros lugares privados también, pero por supuesto no tenemos fotos de ellos, pero hemos escuchado de personas que asistieron a ello constantemente. Todo lo que clama es la misma teología. La hija unigénita a quien Dios necesitaba para dar nacimiento y separado del mundo satánico. 2000 años de historia cristiana fueron la providencia de buscar a la hija unigénita de Dios. Yo era la que poseía ese estándar. También vimos cómo su propia gente no solo están confundidos, están admitiendo que ella no era una con el Padre, especialmente cuando el Padre me abrazó y me ungió. Esto es de la señora Eo. Señora Eo. Ella dijo muy claramente, el padre abrazó a Hyunjin, pero madre fue diferente. Madre dijo no. Y por supuesto esto es en medio de la principal proposición de la federación fraudulenta, que es que los padres verdaderos son uno, los verdaderos padres son uno, y su propia gente dice no. La madre era diferente, madre dijo no. Por lo tanto, va en contra de su propia tesis y afirmación teológica. Esto es en realidad de su video de propaganda, uno de sus videos pretendiendo honrar a Padre, ya saben, el reverendo Moon, etc. Y entonces el hijo unigénito y la hija unigénita. Y luego salen esas gráficas como porque la gente es tan estúpida, van a ver estas gráficos y van a decir, eso debe ser cierto. Así de estúpida es la gente, creen cualquier cosa. Si usted tiene un poco de ok. Hillary Clinton, sí. Por lo tanto, esto es de uno de sus máquinas de propaganda. Y luego en su ceremonia inaugural de Premio de Paz, Sunak, ahora se puede ver que se manifiestan más. Tenían los diferentes premios y los embajadores de la paz. Wow, increíbles. Vienen los embajadores, vamos a darles un premio y tener una ceremonia y cantar una canción y luego nos vamos, y luego nos vamos a casa deprimidos. Ahora miren, donde las sillas de los padres verdaderos solían estar, ahora solo hay una. Así que ahora ven este deslizamiento. ¿Por qué? Porque ella es el centro. Ahora la gente se está dando cuenta cada vez más. Esta es la realidad. No es que estamos diciendo esto porque nos gusta vomitar odio y estamos en contra de nuestra madre. Solo estamos diciendo la verdad. Si todo tu movimiento y toda tu familia lucharon contra el comunismo durante toda tu vida y luego tu madre sale como comunista,
y trata de secuestrar a tu movimiento para construir ahora el comunismo en todo el mundo, ¿qué harías? Tendrías que decir que no, ¿verdad? Tendrías que hacer eso, que es, por supuesto, lo que están haciendo, su propósito final, su objetivo final, como lo expresaron desde sus propias bocas y plumas. Su objetivo final es crear lo que ven como la ley del Cheongilgul, que crea el estado totalitario del Consejo Supremo. Les encanta porque es ahí donde serán adorados como dioses. Son clásicos tipos R. Quieren poder centralizado. Quieren sostener ese poder. ¿Por qué? Porque aumentará los recursos sexuales para ellos y sus hijos. ¿Ven eso? Y sus hijos. Pueden ser personalmente morales y no dormir donde quiera, pero quieren opciones para sus hijos. Ellos creen que si tienen poder y recursos, entonces sus hijos tendrán más opciones sexuales para propagarse y propagar su genética. ¿Lo entendieron? Bueno. Al final se trata de la genética. Pero estos son muy clásicos tipos R. Así que usted puede ver allí mismo. Nadie borró una silla. Incluso cuando hicimos esos eventos siempre teníamos la silla de padre allí también. Así que ahora ven estas cosas pasando. Y ahora esta semana uno de nuestros ministros que se salvó y que se alejó de la herejía y que fue bendecido esta vez. Él nos dio los documentos de un entrenamiento que recibió. ¿Cuándo fue eso? El 2014. Entrenamiento del segundo semestre. Esto era para ministros. Y esto fue lo que ellos llamaron la teoría de los padres verdaderos. Idea o ideología de los padres verdaderos. Por supuesto, fue producido por la Federación de Familias. Y miren aquí, en el punto número 3, en su nueva enseñanza en el segundo semestre del año pasado. Lo siento, hace 2 años, en el 2014, pero lo repitieron el año pasado. ¿De acuerdo? Este hermano consiguió el del año pasado. Fue ministro en la Federación Fraudulenta y la educación que obtuvieron está aquí. Miren el número 3. Cham Omonim Hananim Lot. ¿Qué es qué? Ideología de la verdadera Madre Dios. Miren, les dije, su afirmación de ser el Mesías no fue el último nivel, porque cuando ella me dijo, cuando me confrontó y me dijo, ¿quién crees que soy? Yo dije, Madre, tú eres la victoriosa novia de Cristo. Tú eres la verdadera madre de la humanidad. Ella dijo, no, yo soy Dios. Y yo le dije, Madre, no lo eres. Y no puedes decir eso. No puedes decir eso. Todo se derrumbará si dices eso. Toda la bendición del cielo será removida. Bueno, se los dije muchas veces y les dije que pronto saldría a la luz. Teología de la Madre como Dios. Aquí se manifiesta ahora en sus enseñanzas. Cham Omonim Hananim Lot. Y aquí de nuevo en el número 7. La verdadera Madre como Mesías. Así que la verdadera Madre como Dios y la verdadera Madre como Mesías. Ahora es interesante porque no recuerdo que Padre permitiera este tipo de enseñanzas cuando estaba vivo. ¿No es conveniente que esta enseñanza solo aparezca después de que Padre se haya ido? Si esta era realmente la enseñanza, ¿cómo es que esta enseñanza nunca fue enseñada durante la vida del Padre? Es una clase de coincidencia, quizás es por casualidad, que solo después de que él falleció, que usted ve este tipo de enseñanza saliendo. Porque cuando él estaba aquí, esto era herejía clara.
Volviendo a Mateo 6, Jesús vino y también cuando regrese no vino a construir una religión. Muchas veces hablamos de cómo vino a darnos una relación con Él. Y creo que también a nivel macro vino a construir un reino. Piensen en toda la historia de la Biblia. En el principio, Adán y Eva fueron bendecidos. Se les prometió para ser fecundados, multiplicarse y tener dominio sobre la tierra. Dominio es un término en hebreo que se refiere al gobierno soberano de un rey. Así que hubo un reino que fue dado a Adán, y él sería el primer antepasado, él sería el rey, y entonces su linaje sería el linaje de la familia de Dios. Ahora, esto es difícil de entender porque la mayoría de nosotros creció en un mundo occidental y nos enseñaron que los reinos son malos. Y hay una buena razón para eso, porque la historia de los reinos han sido totalitarias. Han sido socialistas, han sido dictatoriales, han sido concentraciones de poder. Así que en Occidente es muy difícil que la gente entienda la idea de un reino, porque no vivimos en un reino, ¿verdad? No vivimos en un reino donde hay alguna conexión con un rey. El reino es un lugar o territorio. En griego, ¿cómo se le llama? Se llama Basilea. ¿De acuerdo? Este es un reino. Ahora, es interesante que esta palabra es un sustantivo femenino y viene de Basileos, que es el rey. Así que es interesante que un reino es como el objeto compañero y el rey es como el sujeto compañero. El reino gira alrededor del rey. El reino tiene territorio, tiene leyes, tiene constitución, tiene todas esas cosas, pero el reino también tiene una cultura, tiene una moralidad que se refleja en la cultura o que es una proyección de la cultura del rey o de las esperanzas y deseos del rey. Es muy difícil para nosotros entender porque no estamos acostumbrados a entender reinos. Está centrado en un rey. Los reinos se centran en reyes, en familias, en líneas y sucesiones. Los reinos también centrados en líneas de sangre. Muchos europeos, ustedes han tenido reinos en el pasado. Cualquier persona de Europa. El reino en que un rey soberanamente gobierna, un reino siempre requiere un rey. Al igual que el reino con el rey Jesús. Especialmente si se refiere al reinado de Cristo, que en los corazones de los creyentes, que en un día será universal en la tierra física. Escuché a un pastor hablando de esto, un pastor afroamericano que falleció. E inevitablemente condujo a conclusiones socialistas, con las cuales no estoy de acuerdo, obviamente. Él era en realidad un embajador de su gobierno. Él era de las Bahamas. Pero su tesis general fue, y creo que el principio está de acuerdo con ello, es que Jesús no vino a construir una religión, Él vino a construir un reino. Ahora, cuando le dices esto a los cristianos, esto es muy impactante. No es necesariamente impactante para nosotros, pero cuando dices eso a los cristianos normales, los cristianos evangelistas, que el evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio en el cristiano normal es el nacimiento, es la muerte, es la crucifixión y es la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. Y Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen tengan vida eterna. Entonces hablan también de la gracia de Dios. Pero este pastor estaba diciendo, no, pero si miramos las palabras de Jesús, no es así como Él se refiere al Evangelio. No se refiere al Evangelio como la cruz, la muerte, la resurrección. De hecho, Jesús nunca predicó la cruz,
la muerte o la resurrección. Él solo enseñó, lo enseñó a sus discípulos en privado. Nunca le predicó a las masas. Nunca lo predicó ni una vez. Ni una sola vez en la Biblia Jesús predica a las masas que Él va a morir, que morirá por el perdón del pecado y creyendo en Él tendrán vida eterna. Él nunca predicó eso. Cuando miras tu Biblia, Jesús nunca predicó ese evangelio. Eso te pone en problemas. ¿Estoy en problemas? Eso te pone en problemas en el mundo evangélico. Un verdadero problema. Porque durante tanto tiempo la tradición ha sido enseñar el evangelio de esa manera. Pero, ¿qué dijo Jesús de cuál era su evangelio? Evangelión, que en griego significa buenas noticias. ¿Cuál era la buena noticia de la que Jesús estaba hablando? Bien, el primero dijo, buscad primeramente el reino, etc. Aquí, solamente algunas imágenes de un reino. Esto es lo que realmente es un reino. Es una visión heliocéntrica de un territorio. El rey es la fuente de ese reino, ¿verdad? El rey es la razón de que ese reino es un cierto reino. El rey, Jesús, Padre, el rey es la cosa alrededor de cual giran todos los demás objetos. Ahora bien, este es un punto de vista importante porque en el principio divino vemos las imágenes de Dios, esposo y esposa e hijos, y especialmente padre, madre e hijos. Vemos una fotografía. Así que la mayoría de los miembros tienen una relación con una fotografía. De modo que tienen una visión intelectual, teológica o religiosa de los padres verdaderos. Mas no una visión relacional. Es una visión religiosa. Es una visión dogmática. Es una creencia que tienen. Y por eso es tan difícil para ellos ver la verdad. ¿Qué es qué? Es por esto que no pueden borrar esto de la historia a pesar de que traten de hacer eso y redactar al Padre y hacer de él una especie de gurú hindú. Debido a que su heredero y sucesor, sus propios hijos, saben cómo eran las cosas en el hogar con el Mesías. Sabemos que todo giraba alrededor del sol. Que todo gira alrededor del sol. De hecho, fue muy claro cuando la madre fue bendecida al Padre que ella tenía que ser su objeto, tiene que tener fe absoluta, amor, obediencia absoluta, tiene que girar alrededor del. De hecho, esa fue la razón por la que todos la amaron, porque siempre nos dijeron que ella tenía fe, absoluta fe, amor y obediencia absoluta, que era la razón por la que debíamos tener amor, fe y obediencia absoluta también porque nuestra madre lo estaba haciendo. Así que esta es la visión heliocéntrica de nuestra relación con Cristo. No es una visión religiosa. Es así como realmente era en nuestra casa. El Padre muestra a dónde se dirige la providencia y toda la familia se dirigía en esa dirección. Toda la familia de la iglesia se mueve en esa dirección. Todo se mueve en esa dirección. Ellos giran alrededor de Él. La razón por la que no darán todos los videos del Padre es porque es tan claro de ver, que está tan documentado, que Él era el centro de todo. Y eso tiene sentido porque Cristo es el centro de su reino. Así que esto muestra visiones diferentes, heliocéntricas, no esto. Esta es diferente de esta. Esto es lo que la Federación Fraudulenta está enseñando ahora. Están enseñando una forma de hinduismo. Esta es la masculinidad de Dios, la feminidad de Dios expresada como Shiva y Parvati, o Radha y Krishna, o Vishnu y Lakshmi. Fingiendo que lo que están enseñando es nuevo, pero es muy viejo. Tiene más de 8,000 años.
Esta idea de lo divino masculino y lo divino femenino que viene a la tierra como padres divinos tiene 8,000 años, amigos. El problema es que la gente no conoce tan bien la religión. Así que esto es lo que están enseñando, cuando en realidad la centralidad de Cristo es que Él es el sol y el Hijo, ¿verdad? El sol y el Hijo del universo. Todo gira alrededor de Él. Debido a que Cristo no vino a tener una nueva religión donde adorara a alguna deidad, Él vino a construir un reino en el cual usted no se convierte en un miembro religioso o seguidor de una iglesia para hacerse ciudadano de ello. Él no vino a darnos la membresía en un club rotario o en un club de la iglesia. Cristo vino a edificar el reino. Un reino también necesita ciudadanos. Lo que es interesante cuando uno se convierte en ciudadano es que tiene derechos. ¿No es interesante? Cuando te conviertes en un ciudadano de un reino, tienes derechos. Si eres miembro de una religión, no tienes derechos. Todo lo que tienes que hacer es apaciguar a tu deidad, ¿verdad? Mientras que en el reino tienes derechos que te son concedidos por el centro de ese reino. Y hasta el rey debe obedecer esos derechos. ¿No hemos oído en el principio divino que Dios no podía violar su propio principio? En un reino verdadero, incluso un rey no puede ir en contra de sus principios que ha establecido, al igual que Dios. Así que incluso en Mateo 10, cuando Jesús está hablando directamente a los discípulos, Él dice, está hablando por camino de gentiles no vayas sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también dijo, no cuando vayan a predicar diciendo que el reino de los cielos está cerca. No vino a establecer una nueva religión, no vino a establecer una nueva jerarquía, Él vino a construir un reino. Lucas 4. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaban le detenían para que no se fuera de ellos, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, no solo a ustedes sino también a otras ciudades. ¿Por qué? Porque para eso he sido enviado. Ahora bien, ¿cuál es la doctrina cristiana normal? Jesús fue enviado a morir. Pero, ¿qué dice Jesús de su propia boca? ¿Qué dice Jesús mismo? La razón por la que fue enviado. Él dijo, vengo a predicar el reino de Dios. No dijo, vengo a morir por sus pecados. Él dijo, la razón por la que soy enviado es para predicar el reino de Dios. Eso es lo que dice Jesús. Está en su propia Biblia. En su Biblia. Sin embargo, la teología nos ha dicho que Jesús vino a morir. Cuando su propia Biblia y Jesús de su propia boca en Lucas dice, soy enviado con el propósito de predicar el reino de Dios. Esto te va a meter en problemas en el cristianismo evangélico. Te va a poner en problemas al mirar las Escrituras y no leer en las Escrituras, sino leyendo fuera de las Escrituras. Deja que la Escritura te diga lo que dice, en lugar de leer en la Escritura con los dogmas y doctrinas del catolicismo y la religión. ¿No es fascinante? Es una prueba. El mismo Jesús dice que no está aquí. Él no está aquí por otra razón. Está aquí para predicar el reino de Dios.
y se pone peor. En Mateo 4:23. Y Jesús pasó por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el Evangelio del reino. Pero cuando nos fijamos en el cristianismo evangélico, metodista, bautista, pentecostal, la iglesia reformada en Cristo, sea lo que sea, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es el nacimiento, la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio actual? Dice que Jesús iba por las sinagogas enseñando y predicando el Evangelio. Eso define el Evangelio. ¿El Evangelio de qué? El Evangelio del reino. Estaba describiendo el Evangelio. Las buenas nuevas no son la cruz y la resurrección. Míralo. La buena nueva es el reino que está por venir. Eso debe ser impactante si ustedes tienen un historial cristiano. Los cuatro evangelios no hablan de la cruz, muerte y resurrección. El Evangelio del Reino. Nuevamente, Marcos 1:14. Después de que Juan fue puesto en la cárcel, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿De qué? De la cruz, el Evangelio de la resurrección, el Evangelio del reino de Dios. Y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Miren en esto. Él dice que este es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el Evangelio de la cruz, es el Evangelio de la resurrección. Este es el estandarte de la doctrina cristiana. Usted será apedreado en la iglesia si usted dice eso. Dice, él estaba predicando el Evangelio del reino de Dios y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Te dice lo que es el Evangelio. Es el reino de Dios. El reino fue dado al primer Adán. El reino se perdió cuando Satanás tentó a Eva. Y luego tentó a Adán. El reino se perdió. El reino que tenía que gobernar para tener el gobierno soberano sobre la tierra se perdió. Todo después de eso es el reino tratando de ser restaurado. Todo después de eso. ¿Verdad? Todo después de eso, el reino. Toda la Biblia, todo el resto de la Biblia es acerca del reino que viene. De hecho, la Biblia realmente trata del reino. Hablamos de ello en la Biblia sobre la guerra, la lucha del linaje de sangre, todo ese tipo de cosas. Esas son peleas entre reinos. La sangre de Satanás, la sangre de Dios, esos son reinos. Las guerras y todas las cosas, reinos. Un reino que fue dado a Adán y Eva fue perdido y se está tratando de ser recuperado. En su propia Biblia. ¿No es interesante que el Evangelio se defina como el reino de Dios? En Mateo 9, y Jesús anduvo por todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas y predicando ¿qué? El Evangelio de la cruz, el Evangelio de la resurrección, el Evangelio del reino. El reino. El reino es la razón por la que Jesús fue enviado. Esto demuestra el principio. Esto prueba el principio de que la cruz no fue la primera elección de Dios. Dios la usó en un propósito redentor, sí, pero no era la primera opción en su propia Biblia. No creo que estas citas estén todas en el principio divino, todas. En su Biblia dice lo que es el Evangelio.
Se trata de un reino. Mateo 24. Y este evangelio, ¿de qué? Del reino, será predicado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dijo este evangelio de la cruz y la resurrección. Dijo otra vez, el reino. Jesús vino a edificar el reino. De hecho, cuando habló de ello, así es como debes orar. Tú di, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora usted mira esa oración y usted ve que la mayoría de la doctrina cristiana dice que tú haces esto por el otro mundo, para el cielo allá. Voy al cielo, me voy. ¿Qué canción es esa? Oscila bajo dulce carruaje, viniendo para llevarme a casa. No me estoy burlando del cristianismo, porque conocen el amor de Cristo. Ellos tienen razón en amar a Cristo como el centro. 100% correcto. 100% correcto. No me burlo de ello. ¿De acuerdo? No me burlo de ello. Estoy apuntando claramente que en la Biblia dice que es el reino. El Evangelio es el reino. Jesús mismo, en su propia oración, cuando dijo, deben orar así, Él habla acerca de venga tu reino, hágase tu voluntad, no en el cielo, sino en la tierra. Se trata de un reino que viene a la tierra. No acerca de nosotros ir a un reino en el cielo, es acerca de un reino que viene a la tierra, es el Evangelio. Y vamos a entrar en esto en las próximas semanas. Vamos a diseccionar y entrar en las diferentes parábolas que Jesús dijo cuando habló sobre el reino. Pero vamos a mirarlo desde esta perspectiva y desde la perspectiva de la constitución del Jungle Book. Porque ese es el modelo del reino. De hecho, solo a través de eso, verás en las próximas semanas cómo hacemos estos estudios, verán que solo en ese tipo de tierra pueden las palabras de Cristo llegar a tener fruición. No pueden llegar a fruición a través de los reinos del pasado. El reino milenario es diferente. Y vamos a entrar en ese estudio a partir de la próxima semana. Esto es importante, creo yo, para que entendamos que creo que Dios nos está moviendo de una manera en la que realmente podamos enfrentar la realidad del cristianismo. Tenemos amigos cristianos, enfréntenlos. Espera un minuto, mira tu propia Biblia. Veamos la Biblia juntas. ¿No me crees? No tienes que creerme. Mira a tu Biblia y ve lo que dice. Cristo vino para que el reino también estuviera en la tierra, amigos. La Biblia misma, el Evangelio muestra claramente lo que dice el principio divino. El primer camino de Dios no fue la muerte de Jesús. Él lo dijo con su propia boca. Vengo a predicar el Evangelio del reino. Por esta razón fui enviado. Muchas cosas. Vamos a tener que hacer muchos estudios, creo, sobre este tema. Pero voy a terminar con esto. ¿Recuerdan el episodio completo de quién Jesús dijo en toda Jerusalén? ¿Esta persona tiene la fe más grande? ¿Alguien lo recuerda? Era el centurión. Era el soldado romano. Ahora recuerdan a este soldado romano. ¿Recuerdan lo que le dijo a Jesús? Mi siervo está enfermo y Señor, necesito que lo sanes. Y Jesús voluntariamente dice, yo iré a sanarlo. Llévame allí, yo lo curaré. Y este hombre dice, no, Señor, todo lo que tienes que hacer es decir la palabra.
Y dijo, soy un hombre bajo autoridad. ¿Qué significa esto? Dijo, soy un hombre bajo autoridad. Eso significa, estoy bajo la autoridad del César. Así que César está en Roma, está a miles de kilómetros de distancia, y este centurión está en Palestina. Él no ve al César, pero su punto era que César no tiene que venir físicamente a mí para que yo siga una orden. ¿Recuerdan esto? Y él dijo a Jesús, simplemente, les digo a mis tropas que se vayan y se van, y yo les digo a mis tropas que vengan y vienen, porque soy un hombre bajo autoridad. Y le dijo a Jesús, simplemente di la palabra y se cumplirá. Y Jesús se maravilló de él y dijo, en toda Judea no he encontrado a un hombre con tanta fe. ¿De qué estaba hablando este hombre? Porque la fe de este hombre era mayor que la de otras personas que creían, adoraron a Jesús y lo seguían. Eran como aficionados de Jesús, eran como, oh, él va allí a predicar, tenemos que ir, vamos, vamos. ¿Por qué dijo que este hombre tiene mayor fe? Este hombre entendió un reino. Este hombre entendió un reino. Comprendió que en el reino, si el rey César dio la orden, entonces eso tiene que ser seguido, ¿verdad? Y Jesús dijo, oh, tú entiendes de lo que estoy hablando. Reino. Realmente otra palabra para el reino. Piensa en ello. ¿Este soldado romano era un civil o era un funcionario del gobierno? Ok, si eres un centurión, tienes control sobre las tropas del gobierno. Usted es un funcionario del gobierno. Así que este hombre se acercaba a Jesús como un señor de un reino. Y le estaba hablando como alguien que entiende la dinámica de un reino. Y así él podía entender cómo Jesús podría simplemente decir la palabra y se cumpliría. ¿Qué fueron los milagros? Los milagros que se realizaron en el tiempo de Jesús. ¿Eran solo eventos fantásticos? Los milagros eran solo evidencias fantásticas de Dios, evidencia de su poder, evidencia de su autoridad. ¿Qué eran en realidad? Los milagros eran evidencia de un reino mayor, un gobierno más grande que puede gobernar sobre los gobiernos de este mundo. La ley del mundo dice que si usted tiene una enfermedad de 50 años, usted no puede ser curado. La ley del mundo dice que si tienes problemas de flujo de sangre, ¿por cuántos años tuvo esa mujer flujo de sangre? No lo puedo recordar. Jesús dijo, estás curada. Él dijo, toma tu camilla y camina. Los milagros son evidencia del poder de un mayor reino, en el que Jesús es el rey. ¿No es interesante que cuando Cristo fue llevado ante el Sanedrín, no respondió sus preguntas? Así que usted decide ser el rey de los judíos. Usted dice tener un reino. ¿Cuál es? Jesús no respondió.
Then they take him to Pilate, who is a Entonces lo llevaron a Pilato, que es un funcionario del gobierno en un reino. Y cuando Pilato le hace la pregunta, Jesús contesta al funcionario del gobierno. No respondió a los tribunales religiosos porque era el tribunal equivocado. No es un asunto religioso, es un asunto de política, es un asunto de gobierno, es un asunto de los reinos. Es un asunto de reinos que están chocando. La Biblia dice muy claramente, es el reino que está por venir, el reino en la tierra que está por venir. Vamos a hablar más de esto, vamos a parar ahora, no vamos a entrar en más. La próxima semana vamos a empezar a hablar de las parábolas y otras cosas, pero ¿no es esto increíble? Encuentro que esta es una manera increíble de mirar las Escrituras. Porque al hacer esto, podemos entender por qué el enfoque de Padre en la soberanía, en el reino, en reinados, todo este enfoque, en realidad tratando de crear un territorio soberano. Todo esto es bíblico, real. Este es el Evangelio. Esto no es extracurricular, esto no es extra por fuera, este es el Evangelio. Es el Evangelio. Es la buena nueva. La buena noticia es del reino. Amén. Alabemos a Dios. Alabemos al Rey del reino que está por venir. Oh, Father, we thank you. Father, we thank you because you're opening our eyes